Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 14 al versículo 26. ¿Ya están en esta porción de la Escritura? Amén. Dice la palabra de Dios de esta forma. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy de ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De la manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Hasta allí, hermanos. Solamente para que entremos en contexto, para los que no estuvieron el domingo pasado, nuestro hermano José Luis nos enseñó que todos tenemos un don que viene del Espíritu Santo. Y hemos definido que la palabra don significa una capacidad espiritual que Dios da a cada miembro, a cada creyente que viene a formar parte del cuerpo de Cristo. Todos los que han nacido de nuevo, los que han entrado o han sido colocados en el cuerpo de Jesucristo, todos tenemos un don por lo menos. Nuestro hermano Salvador hace poco se bautizó. Yo creo firmemente que Dios le ha dado un don a él. También se bautizó Alexa, Isaías, nuestra hermana Carmen, nuestro hermano Agustín, nuestra hermana Lupita. Todos ellos han recibido un don igual que nosotros. No hay un creyente en el cuerpo de Cristo que no posea un don que Dios le ha dado. Todos lo tenemos. Aunque hay dones que sobresalen o son más atractivos, son más llamativos, hay dones que parece que se mantienen en el anonimato o en secreto. Pero todos hemos recibido un don, ya sea un don que puede manifestarse de una manera pública o un don que puede mantenerse en secreto y desapercibido por muchos. Ahora, el don que Dios nos ha dado es muy importante que entendamos para qué nos ha dado Dios el don. Y esa pregunta la voy a contestar más adelante según vamos desarrollando el estudio o la meditación de esta porción de la palabra de Dios. Los dones que Dios da, también hemos entendido y se nos ha enseñado que Dios los da de una manera soberana.
¿Qué quiere decir esto? Que Dios determina qué don le va a dar a nuestro hermano Jaime, qué don le va a dar a nuestra hermana Areli, qué don le va a dar a nuestra hermana Olga. Dios determina eso. Nosotros no andamos buscando el don. Dios nos lo da de una manera soberana. Cuando se entiende esto, entonces vamos a hacer buen uso o vamos a aplicar bien los dones que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Quiero contarles una historia respecto a un ciervo. ¿Ustedes conocen qué animal es un ciervo? Pues el ciervo es esos animales que tienen unos cuernos encima de su cabeza. Esos animales se ven que predominan pues en la parte norte del continente americano, Canadá, Alaska. Esos son los ciervos. Para los niños, pues ustedes saben que es un ciervo. Son esos animales que Santa Claus usa para trasladarse. Sí, para trasladarse. Son ese tipo de animales. Bueno, un ciervo en una ocasión se arrimó a una fuente cristalina de aguas y vio la fuente de las aguas limpia. La superficie de la agua estaba cristalina de tal manera que reflejaba al ciervo, se reflejaba en la misma agua. De repente él, al verse, se miró sus pies, sus piernas largas y delgadas. Pero también él mira sus cuernos, sus hermosos cuernos, y él exclama y dice lo siguiente: verdad es lo que dice la gente de mí. Hizo esa exclamación. De seguro que yo supero a todos los demás animales en gracia y en nobleza. Qué grandiosos y majestuosos se levantan sobre mi cabeza los cuernos. Los cuernos del ciervo se sentían orgullosos. Es que bueno que la gente está viendo y que la gente reconoce que somos una parte del cuerpo del ciervo muy atractivos y muy llamativos. Ustedes saben que cuando a las personas les aluden o les elogian muchas cosas, se sienten muy contentos y se sienten orgullosos de eso. Pues estos cuernos se sentían orgullosos por lo que aludaban los demás sobre ellos. Pero el ciervo, cuando se ve sus pies y sus piernas delgadas, también hace una exclamación y dice lo siguiente: qué feos y qué delgaditos son mis pies, mis piernas. Los pies del ciervo se sintieron tristes, se sintieron descontentos, porque el propio ciervo exclamó y dijo que los pies que él tenía no eran la parte del cuerpo más atractiva y más hermosa que él poseía. Ellos empezaron a sentirse como inferiores y un complejo de inferioridad vino sobre los pies del ciervo, porque el ciervo exclamó y dijo que no era la parte más bonita de su cuerpo. Ahora, en esto el ciervo ve venir a un león, a una bestia que sale del bosque. Y cuando ve que la bestia se va aproximando, él se mira los pies y dice: pies, ¿para qué los quiero? Y en 2 saltos se alejó rápidamente de la bestia que amenazaba su vida. Se alejó lo más lejos posible de su adversario. Lo que el ciervo despreciaba, que parecía que no era muy importante en su cuerpo, porque los demás no lo reconocían, fue la parte del cuerpo que le salvaron la vida de ser presa de esta bestia y de este león.
Hermanos, ¿cuán cierto es que nos perdemos generalmente en aquello en que tenemos orgullo? Nos perdemos muy fácilmente con lo que tenemos y con lo que sobresale y con lo que la gente considera bueno en nuestras vidas, en nuestro cuerpo. Pero también perdemos generalmente cuando vemos que no somos quizás como los pies, la parte más atractiva del cuerpo. Y eso empieza a crearnos a nosotros un sentimiento de inferioridad, un complejo en nuestras vidas. Esto es lo que pasa muchas veces, como le pasó a estas partes del siervo en nosotros. Te decía, Dios nos ha dado un don a cada uno de nosotros. Ese don puede ser que tenga una manifestación pública o que se mantenga en secreto o que parezca que pasa desapercibido entre los demás. Una pregunta muy importante que te quiero hacer, para los que ya han descubierto su don, y creo que muchos ya han descubierto su don, pero también para los que lo descubrirán en esta semana o más adelante, quiero hacerles esta pregunta. ¿Se siente usted pie menos atractivo e importante que el cuerno? Hay hermanos aquí en la congregación que se han sentido de esta forma, que son pie y que no es la cosa más atractiva e importante, como lo son los cuernos. En este caso, como les contaba la historia de este siervo. Hermanos, si alguna vez te has sentido así, tú que ya descubriste cuál es tu don, quiero decirte lo siguiente, y es el punto número 1 que quiero compartir con ustedes en este momento. En el cuerpo de Cristo no hay lugar para el descontento y el complejo de inferioridad. Lo vuelvo a repetir. En el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no hay lugar para que estemos descontentos y para que nos sintamos inferiores, en cierto sentido, por no poseer el mejor don que los demás. Pablo está escribiendo esta carta a esta iglesia de Corintios y nos enseña en el versículo 14 al 17 lo siguiente, para todos aquellos que se han sentido en algún momento de esta forma. Pablo dice, versículo 14 al 17, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Esto es clave. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Qué pasaba en la congregación a los corintios? Algunos cristianos no se estaban alegrando ni se estaban gozando por el don que Dios les había dado, sino al contrario, que se sentían menos importantes que los demás. Dice aquí Pablo que el pie, dice, porque no soy mano, no seré del cuerpo, y que la oreja dice, porque no soy del cuerpo, no seré la oreja dice, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Hermanos, Pablo está personificando y está haciendo hablar a los miembros del cuerpo en estos párrafos que está escribiendo. Hermanos, algo que estoy viendo y que a través del estudio es que no había contentamiento en su vida por lo que Dios les había dado. Dice Pablo también,
Si todo fuese ojo en el cuerpo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Qué pasaría si todo el cuerpo solamente fuera ojo? O que si todo el cuerpo fuera lengua o fuera nariz, sería un ojo, sería como algo monstruoso, ¿no? No sería nada atractivo. Sería una monstruosidad el cuerpo si fueran todos iguales, o todos fueran ojo, o todos fueran oreja. Bueno, ¿qué refleja cuando un miembro de la iglesia no está contento con la capacidad espiritual que Dios le ha dado? ¿Qué refleja en su corazón cuando no tenemos contentamiento por lo que Dios nos ha dado como capacidad espiritual? Número 1, un miembro cuando no está contento con su don, está reflejando que no está de acuerdo con Dios por el plan que Dios diseñó para él, de cómo iba a funcionar dentro del cuerpo que es la iglesia. Si yo no me contento, si tú no te contentas con lo que Dios te ha dado, estás desafiando el plan de Dios para tu vida. ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? Creo que tú ya debes de saber a qué te llamó Dios a fungir, a hacer la función en el cuerpo que es la iglesia. Creo que ya debemos de saber. ¿Quién de aquí tiene más de 5 años como cristiano? ¿Y ya sabes cuál es tu don? Ya son 5 años. Y creo que en este tiempo que ha transcurrido, tú ya debes de entender cuál es el don y cuál es la función que Dios te ha dado. No vas a estar como ese señor que se va al cerro 20 años a orar para pedirle a Dios que le muestre cuál es el don y cuál es la voluntad de Él para su vida, cuál es el plan que ha diseñado para poder servir en la congregación. Hermanos, yo no creo que pase mucho tiempo para que nosotros podamos descubrir el don que Dios nos ha dado. Debemos de saber cuál es la función, cuál es el plan que Dios diseñó para mi vida, para tu vida, para que funcione dentro de ese cuerpo que es su iglesia. Si tú, Dios te pone, te da el don de lavar los baños, no debes de estar descontento por el don que Dios te ha dado. Si Dios te pone a barrer el salón, si Dios te ha puesto y te ha llamado y te ha dado el don para que prepares la comida, no debes de sentirte descontento por ello. Debes de aceptar el plan de Dios, el diseño que Él ha establecido de cómo debes de funcionar. ¿Quién puede ponerse delante de Dios y altercar contra Él? ¿Quién? Nadie puede hacer eso. En Romanos capítulo 9, versículo 20 dice lo siguiente: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú, hombre, para que le digas a Dios, ese don que tú me has dado, no lo quiero, no me gusta? No somos nosotros alguien delante de Dios para ponernos a altercar con Él, entrar en pleito, en argumentación. No somos nosotros dignos de eso, porque somos creación de Dios. Dirá el vaso al barro, al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué me has dado este don? Ahí está la oreja, ahí está lo que vemos aquí en Corintios, ahí está el pie. ¿Por qué no me
hiciste mejor y me colocaste en la parte superior del siervo y me pusiste como cuerno. ¿Por qué? No somos nosotros dignos y nunca debemos discutir con Dios por lo que Él ha diseñado o el plan que Él tiene para ti dentro de la iglesia. Cuando uno está descontento por el don que Dios nos da, ¿sabes lo que está sucediendo? Tienes envidia de los dones que parecen más atractivos. Tienes envidia. Y la envidia, dice la palabra de Dios, que basta con que se haga una obra de excelencia para despertar la envidia en el corazón del hombre. Así lo dice el libro de Eclesiastés. Estos corintios, que se sentían inferiores, que no se sentían atractivos ni importantes, estaban desafiando pues el plan de Dios para su vida y también pues envidiaban los dones más atractivos que otros tenían. Ahora, una pregunta también para ti y para mí. ¿Te sientes cuerno? ¿Te sientes más atractivo e importante que el pie? Tú que has recibido un don de carácter público, que todos lo pueden ver y que te pueden elogiar y te pueden reconocer tu talento, tu capacidad espiritual, ¿te sientes cuerno e importante y atractivo más que el pie? Hermanos, en el cuerpo de Cristo tampoco hay lugar para el orgullo. No debemos tener en poco los dones de los demás. No debe de existir, no hay lugar en el cuerpo de Cristo para el orgullo. No debes desestimar, no debes de tener en poco los dones de los demás. Pablo dice en el versículo 21 y 22, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Hermano, no debe de haber orgullo por lo que Dios te ha dado. Si tienes una capacidad espiritual de carácter público, no debes de llenarte de orgullo. Ahora, hay gente muy orgullosa porque ha recibido un don. He visto yo a muchos hermanos que nosotros les hemos dado la oportunidad de enseñar en la célula. Y saben que a veces se han visto actitudes no muy buenas de alguien que está pensando, te aseguro que si yo estuviera enseñando aquí, yo lo haría mejor que él. ¿Qué me puede enseñar el hermano? ¿Qué me puede mostrar? Y empiezan a desestimar. No tengo nada que aprender de tal hermano, no tengo nada que aprender de tal hermana. Quiero decirte que no hay lugar para que te llenes de orgullo y de soberbia si has recibido un don más vistoso que tu hermano. El orgullo siempre ha sido un problema en el hombre. ¿Qué es lo que produce orgullo en el hombre? En la mayoría de los casos, obviamente hay honrosas excepciones, pero en la mayoría de los casos, lo que produce orgullo en el hombre es porque tiene dinero. El dinero hace que la gente sea orgullosa. También la belleza física, hace que un hombre o una mujer se sientan orgullosos y superiores a los demás.
Cuando tú desciendes de una familia reconocida, importante, que dices, yo soy familiar de fulano de tal, yo vengo de la familia sutana o mangana. Hermanos, también cuando tú tienes un don que sobresale a los demás, también te puede llenar de orgullo y puedes empezar a criticar a tu hermano. Si le das una encomienda, por ejemplo, a nuestro hermano Jaime, y él está encargado de quizás de organizar algo, un evento, y tú tienes el don de la organización, y cada vez que lo has hecho, lo haces muy bien, lo haces con excelencia. Pero cuando le dices a nuestro hermano Jaime, organiza, veo que también tú tienes don. Y si él no lo está haciendo de acuerdo a tus demandas, de acuerdo como tú quieres, empiezas a pensar, yo lo hago mejor que mi hermano Jaime. Yo enseño mejor que mi hermana Flor. Yo enseño mejor que mi hermana Dulce. Yo enseño mejor que mi hermana Micaela. Yo enseño mejor que todas ellas. Yo enseño mejor que mi hermana Viri. ¿Qué es eso? Es orgullo. Orgullo en el corazón. Y Dios está en contra del orgullo, de la altivez en el corazón del hombre. Si tú lees Proverbios capítulo 6, te vas a dar cuenta que Dios abomina 6 cosas, mas a una, 7, aborrece su alma. Y entre eso que Dios aborrece es el corazón altivo y orgulloso en el hombre. No debe de existir el orgullo en nosotros por nuestros talentos, nuestros dones, porque al final de cuentas ese don no es porque yo lo conseguí, es porque Dios así quiso dártelo, quiso dármelo. Los que tienen el don más atractivo y sobresaliente en público dentro de la asamblea cristiana no deben despreciar los menos visibles. En Corintio estaban este tipo de hermanos que se jactaban de los dones que eran más llamativos. Por ejemplo, ellos estaban elevando a un nivel muy grande el don de las lenguas. Y más adelante Pablo en el capítulo 14 va a aclarar y va a poner en orden lo que ellos estaban haciendo. Ellos estaban elevando pues el don de las lenguas a un nivel que no les pertenecía. Ellos creían que si tenían el don de lenguas, tenían todo y que ya no necesitaban lo demás. De tal manera que decían, yo no te necesito. Yo no necesito de ti, no necesito de ti. Yo soy autosuficiente. Y es una equivocación, porque en el cuerpo de Cristo nadie es autosuficiente. Todos son necesarios. Dice Pablo, aquí en este versículo, el ojo no puede decir, el 21, a la mano, no te necesito. ¿Qué hace el ojo? El ojo ve a todo alrededor. Pero el ojo no puede ir y tocar la guitarra si no fuera por la mano. La cabeza, que es la parte superior de nuestro cuerpo físico, encontramos los oídos, los ojos, el cerebro y todo esto. Pero la cabeza no puede trasladarse si no son por los pies. Todos en el cuerpo de Cristo somos necesarios, somos importantes. Pablo está aclarando
que los miembros del cuerpo se necesitan mutuamente. El ojo no debe despreciar la mano, ni la cabeza los pies. No debe de ver ese desprecio. ¿Qué verdad encontramos en estos versículos que Pablo escribe en el versículo 21 y 22? Encontramos una verdad. La verdad es que el propósito de los dones es para suplir las necesidades y complementar las carencias de los demás. Es el propósito de los dones: suplir necesidades y complementar las carencias de los demás. Esto significa básicamente que tú como cristiano y yo como cristiano no poseemos todos los dones que son necesarios para la edificación de la iglesia. No posees todos los dones, ni yo poseo todos. ¿Cuántos dones tienes tú? Tienes uno, por lo mínimo, pero puedes tener 3 o 4 más, o hasta más. Pero no posees todos los dones. No estás completamente con esto. El único que poseó todos los dones, ¿quién fue? Jesucristo, el Hijo de Dios. Sabiduría, entendimiento, conocimiento, misericordia, servicio, todo lo que ustedes quieran agregarle a la lista. Cristo fue el único que poseía todos los dones. Pero nosotros no poseemos todos los dones. A veces piensa que el pastor es el que posee todos los dones y que el pastor es el que tiene que hacer todas las cosas en muchas iglesias, y que el pastor tiene que convertirse en una especie de todólogo. ¿Por qué? Porque él posee todos estos dones. Pero es una equivocación, hermano. Eso no es verdad. Nosotros tenemos necesidades, tú tienes necesidades, yo tengo deficiencias, tengo carencias, tú tienes carencias que los otros con su don pueden suplir para bendecir, para edificar tu vida. ¿De qué forma necesitas, pues, los dones de los demás miembros del cuerpo de Cristo? Los cuernos del siervo estaban sobre la cabeza. Pero ¿qué pasaría si no hubiera tenido los pies? Cuando llega el león, ¿qué hubiera hecho? Él necesitaba esos pies feos y flacos para ponerse a salvo. ¿De qué forma necesitamos, pues, los dones que tú tienes y que yo tengo? El mismo Pablo dice, si vamos a un capítulo más adelante, 2 capítulos, solamente voy a usar un versículo de este capítulo 14 de Corintios, 14, versículo 12. Dice Pablo lo siguiente: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? ¿Esto? Somos nosotros, las piedras vivas. Entonces, necesito yo los dones para que tú me edifiques. Necesitas mi don para que yo te pueda edificar, para abundar en eso, dice Pablo. Ahora, es común que en la iglesia haya necesidades. ¿No hay necesidades? Y la iglesia necesita de tus dones. Por ejemplo, está la necesidad del aseo, de mantener limpio el salón. Y le doy gracias a Dios por todos aquellos que se han apuntado allí en la lista y que han ejercido su don de servicio de una manera buena para nosotros. Pero está la necesidad. ¿Qué pasaría si nosotros actuáramos individualmente de nuestro don sin que los usemos para edificar a los otros hermanos, a la iglesia?
Quien tenga el don de servicio y no lo hace, no lo ejerce, o lo ejerce de una manera individual, ¿a quién vamos a llamar para que hagan el aseo de la iglesia? ¿Al departamento de limpia de Guadalupe, Zacatecas? No. Hay tantas necesidades en la iglesia. A veces hay necesidad de consejo en la iglesia. Muchos hermanos que han pasado por problemas, como nosotros hemos pasado por problemas, necesitan consejo, necesitan orientación, necesitan que se les dé una palabra de sabiduría. Si yo uso mi don y tú usas tu don para edificar a tu hermano, tú vas a ir con tu hermano. ¿O qué? Cuando la iglesia necesita consejo, necesitamos ir al centro de psicología para que venga un psicólogo y aconseje a un matrimonio que está en crisis, a un hijo rebelde. Quiero decirles que en alguna iglesia una vez me dijeron lo siguiente, que si ellos tenían necesidad de consejo, no iban a recurrir a los hermanos dentro de la congregación. Y yo les pregunté, ¿por qué no va a recurrir usted a sus hermanos dentro de la congregación? Dijo, es que los hermanos de la congregación son muy chismosos. Y les voy a platicar y después todos lo van a saber. Sin embargo, si yo voy al psicólogo, esa persona ni la conozco ni me conoce y ella se guarda el secreto profesional. Es triste que algunos llegaran a esa conclusión. ¿Por qué? Porque dentro de la congregación hay dones que pueden suplir esa necesidad, que te pueden edificar. Si no tuviéramos este grupo de alabanza, ¿qué haríamos para alabar a Dios? ¿Iríamos y contrataríamos a la Orquesta Sinfónica de Zacatecas para que viniera y nos ayudara a alabar a Dios, Lupita? Claro que no, ¿verdad? Soy ridículo. Si no estuviéramos ejerciendo el don para edificar a la congregación de enseñanza, ¿quién iba a enseñar al pueblo de Dios? ¿Íbamos a traer al maestro de la universidad, doctorado en historia, para que nos hable qué es lo que dice la Biblia? Claro que no. Dios mismo levanta dentro de su pueblo hombres dotados y capacitados para que ejerzan su don para edificar a la iglesia. Eso es lo que Pablo está diciendo en este versículo. Ahora, los dones del cuerpo que parecen más débiles son esenciales. Todo se necesita aquí en el cuerpo de Cristo. Te necesitamos. Dice Pablo en el versículo 22 del capítulo 12, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Qué son los miembros del cuerpo que parecen los más fuertes, hermano Javier? Brazos, hombros, piernas, chamorros, que parecen los más fuertes. Pero ¿a cuáles se referirá Pablo cuando dice que los miembros del cuerpo que parecen más débiles? Bueno, esos miembros del cuerpo que parecen más débiles pueden ser los riñones, el corazón, los pulmones, el hígado, etcétera, etcétera. Estos parecen más débiles que los brazos y que las piernas, que incluso que la cabeza, porque la cabeza parece un coco, que si uno se da un tope, no te sangra rápidamente, tan fácil. Hermanos, los miembros débiles son esenciales y necesarios para vivir. ¿Podemos vivir nosotros sin brazos, hermano Javier? ¿Sin piernas? Sí podemos vivir. Pero podemos vivir
sin el corazón, sin el hígado, pulmones, riñones. Bueno, hay personas que no tienen, pero hay algo que está supliendo y está haciendo esa función, una máquina para ello. No podemos vivir así. Son esenciales estos miembros. Ustedes han visto y conocen a este muchacho que tiene como 38 años de edad, llamado Nick Vujicic. ¿Sí lo conocen? ¿Lo han visto en el YouTube? ¿Lo han visto en el internet? ¿Lo han visto en conferencias? Este muchacho tiene el síndrome que se le conoce como tetraamelia. Amelia es el nombre de mi mamá, que se caracteriza precisamente por la ausencia de extremidades. ¿Sí han visto a ese muchacho, no? Está casado también, pero nomás tiene esta parte de su cuerpo. No tiene piernas y no tiene brazos. Y va por varias naciones en el mundo dando conferencias para motivar a muchas personas que están acomplejadas porque se sienten inferiores, porque se ven defectos, porque se ven muchas cosas malas en su cuerpo. Y ha sido de gran motivación para muchos de los que los escuchan a él. Este hombre puede sobrevivir aunque no tenga pues las extremidades. ¿Pero por qué? Porque tiene los miembros esenciales, vitales para vivir. Entonces los miembros que nos parecen débiles son necesarios, son vitales dentro del cuerpo de Cristo. Sea que tu don no sea el que se muestra mejor en público o que parezca desapercibido, es esencial para el buen funcionamiento del cuerpo de Jesús. Es esencial este don. Además, parece que esos no están ejerciendo su función y no están a la vista, no son tan ostentosos que los estamos viendo cómo trabajan, como es la mano, como es el ojo y como son los pies. No hay tanta ostentosidad en ellos, pero son vitales. Hermanos, todo es importante. Todo. Dice Pablo. Y también dice en el versículo 23 y 24: y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Los miembros menos estimados reciben mejor trato y respeto y atención, evaluación por Dios, y cobran más valor delante de sus ojos. Pero no estoy diciendo que también nosotros no, pero son muy estimados a los ojos de Dios. Vuelvo al punto. Si Dios te da el don de servicio, el de barrer, trapear, preparar la comida, ¿es importante? ¿Sí es importante? ¿Es más vistoso que el que está tocando la alabanza? ¿O el que está predicando? ¿O el que está enseñando? Muchas veces no, porque casi no se ve, o no es vistoso que usted ve un papel tirado allí en el piso, usted lo agarra y lo pone allí, casi parece como que no es, nadie lo nota, nadie lo ve. Pero el que está tocando acá con la alabanza, está cantando, está tocando el piano, cualquier instrumento, está predicando, está enseñando, parece muy vistoso eso. Pero aunque tu don no parezca el más vistoso, el más llamativo, ¿qué dice la palabra de Dios respecto a eso? Y esto te debe de gustar. ¿Por qué? Porque Dios sí está observando a cada uno de nosotros cómo estamos ejerciendo ese don. Y dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 6, versículo 10, dice lo siguiente. ¿Qué dice Hebreos capítulo 6, versículo 10?
El versículo 10 de Hebreos 6. Porque Dios no es injusto. Fíjese, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido ¿a quién? A los santos. ¿Y qué dice? Y sirviéndoles aún más. Entonces, cuando tú estás ejerciendo tu don, que parece que no es visible, recuerda que Dios te está viendo, Dios te está observando, y Él no es injusto para olvidarse de tu trabajo. Y te aseguro que al final Dios te dará tu recompensa por el servicio que muestras, por el don que empleas, por la función que tienes dentro de la iglesia. Ahora, como punto número 3, ¿cuál es el propósito de los dones? Ya dije algo. Complementarnos, suplir necesidades, pero ellos estaban entendiendo mal aquí en Corintios el propósito. ¿Por qué? Porque sus dones los estaban llenando de orgullo, sus dones estaban trayendo sentimientos de inferioridad por el don espiritual. No es el propósito de Dios que tu don te llene de orgullo, no es el propósito de Dios que con tu don te sientas inferior. En el versículo 25 y 26 encontramos por qué Pablo está escribiendo a los corintios esto acerca de los dones usando la analogía del cuerpo humano. Dice el versículo 25: para que no haya desavenencia en el cuerpo. ¿Qué significa la palabra desavenencia? Significa una brecha, una ruptura o divisiones. Eso significa. Para que no haya divisiones en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál fue uno de los problemas grandes que tenía la iglesia en Corintio? La división. ¿Por qué se dividían ellos? Número 1, porque tenían a sus maestros preferidos, en el capítulo 1. Número 2, se dividían en clases sociales, capítulo 11, en las fiestas de amor, en la celebración de la Santa Cena. Y parece que aquí da a entender Pablo que la división viene por no entender el don que ellos han recibido. Ese don los puede llevar a ellos a entenderlo mal, aplicarlo mal, puede llevarlos a desmembrar el cuerpo de Cristo, que es lo contrario a la unidad. En el versículo 20 dice: pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. ¿Cuál es lo que hace posible la unidad dentro del cuerpo de Cristo? La diversidad de los dones. El cuerpo de Cristo es una unidad. No es una uniformidad, que es muy diferente. ¿A qué me refiero con eso? Que todos aquí no somos iguales. No todos somos ojo. No todos somos oreja, sino que hay diversidad. Y esta diversidad hace posible la unidad en el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué causa la ruptura o la brecha que Pablo está diciendo con esta palabra de desavenencia? ¿Sabes qué causa la brecha o la ruptura o puede dividir al cuerpo de Cristo? Hay muchas cosas que pueden dividir al cuerpo de Cristo. Pero en este caso y en este contexto, lo que puede dividir al cuerpo de Cristo es el menosprecio hacia los demás.
menospreciar, tener en poco a tus hermanos cristianos. Cualquier iglesia, si algunos hermanos son menospreciados e ignorados, considerados como inútiles, esto es un gran potencial para la división que es causada por la soberbia. Causa pues la ruptura el menosprecio. Cuidado, hermanos, porque si yo dijera, yo no necesito al hermano José Luis, mejor necesito al hermano Manuel Hernández. Escuchemos al hermano Manuel Hernández. Y empiezo yo a proliferar esa idea dentro de la congregación que va a causar una división por el menosprecio que yo tengo hacia mi hermano. Es un potencial, hermanos, que puede dividir, puede destruir congregaciones. ¿Por qué viene ese menosprecio? Porque algunos miembros tienen un alto concepto de sí, del que deben de tener. Algunos miembros de las congregaciones tienen un alto concepto de sí. ¿Qué es esto? Que se ponen acá, se sienten acá a este nivel. ¿Y Pablo estará a favor de ese pensamiento? Claro que no, porque Romanos 12, versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, la soberbia, el orgullo, aún el sentimiento de inferioridad, dividen, hermanos. La actitud de los corintios era esta: yo soy ojo, no te necesito mano. Yo soy cabeza, no te necesito pie. Yo soy oído, no te necesito boca. Esa era la actitud de muchos dentro de la congregación corintia. No necesitamos mutuamente. Dios no nos ha puesto como una especie de isla espiritual donde estamos aislados para que nosotros desarrollemos nuestra espiritualidad apartado de los demás. Dios nos ha puesto en un contexto de socialización dentro del cuerpo que es su iglesia. Entonces, los dones no son para llenarse de orgullo, no son para sentirse menos. No, Pablo dice que es para que mantengan el cuerpo en unidad, y también los dones son para que nos preocupemos unos por otros. Versículo 25-26 dice: sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Los miembros se preocupen los unos por los otros. Debemos de dar un fuerte énfasis en el cuidado y la preocupación por los demás miembros del cuerpo. ¿Cuál debe ser la reacción del cuerpo cuando un miembro padece? Porque el versículo 26 dice: de manera que si un miembro padece, dice cuál debe ser la reacción. Todos los miembros se duelen con él. Una pregunta, Alexais, cuando te encajas una espina en tu pie, en la planta del pie,
¿Cómo reacciona todo tu cuerpo? Con incomodidad, con dolor, reacciona tu cuerpo. Y efectivamente, cuando te encajas una espina, todo tu cuerpo lo siente y es afectado por eso. Está la espina que se te clavó de nopal. ¿Qué crees que hace la espalda? Se encorva. A ver, ¿qué sucede? Se encorva la espalda. ¿Qué hace el vientre y la cadera? Se contraen. ¿Y qué hacen las manos? Acuden y se sienta uno, se contrae. ¿Y qué haces? Porque así no puedes. Tiene que ir la mano y tiene que sacar la espina que causa el dolor. ¿Qué hace el ojo? Se pone firmemente y observa sobre ese miembro del cuerpo que ha sido lastimado. El ojo está allí. ¿Sí se fijan que todo el cuerpo reacciona y tiene que reaccionar ante el dolor de un miembro del cuerpo? ¿Verdad que sí? Todos reacciona. Algo que veo aquí es que todos los miembros se preocupan, se duelen. ¿Por qué se preocupan y se duelen? Porque todos los miembros de nuestro cuerpo están conectados entre sí. ¿Qué debe de suceder cuando un hermano de la congregación se duele? ¿Cuál debe ser la reacción? Nos debemos de doler, dice Pablo. Doler con él. Los hermanos en la congregación padecen tribulaciones, tentaciones, pruebas, persecuciones y muchas adversidades. ¿Qué tenemos que hacer? Dolernos. Si realmente nosotros hemos entendido la naturaleza de la iglesia, que es un cuerpo, que somos miembros, que estamos conectados mutuamente, que nos necesitamos, tenemos que dolernos con ellos. Dice Pablo en la primera de Tesalonicenses 5:14 que amonestemos a los ociosos, que animemos a los desvalidos, a los desanimados. Hermanos, necesitamos de dolernos. Porque estamos conectados. Debemos de acudir a hacer un apoyo, a hacer una ayuda para tal miembro que padece. De acuerdo a Pablo. Y si un miembro, dice Pablo en el versículo 26, si un miembro recibe honra, todos los demás miembros, ¿qué tiene que hacer? Gozarse. ¿Qué hacía los cuernos del siervo? ¿Qué recibían? Honra, reconocimiento. Recibían eso. ¿Qué deben de haber hecho? ¿Cómo deben de haber reaccionado los pies? ¿Con enojo? ¿Con celos? ¿Con envidia? Claro que no. No deben de haber reaccionado de esa forma. Si un miembro del cuerpo recibe honra, nosotros tenemos que gozarnos con él. Pero la verdad, hermanos, cuando alguien hace las cosas mejor que nosotros, honestamente,
sí nos gozamos o dentro de nuestro corazón sentimos envidia y celos. Con honestidad quiero decirles que muchas veces hemos fallado en este punto. ¿Por qué? Porque produce celos. Al contrario, tenemos que gozarnos con el que recibe la honra. Carlos Spurgeon. ¿Quién conoce a Carlos Spurgeon? ¿Ya han escuchado? Les digo porque es el más conocido que muchos han leído. Porque hay muchos hombres de Dios, siervos de Dios. Este hombre fue muy famoso y recibió honra, reconocimiento en Europa y también aquí en América, en varias partes del mundo. Este era un miembro del cuerpo de Cristo que recibía la honra, ¿verdad que sí? Pero detrás de él, ¿quién estaba? Cuando él se ponía a predicar, ¿qué hacían un gran número de miembros abajo de la plataforma? Estaban orando. ¿Para qué oraban? Para que a través de la predicación de él, evangelística, Dios alcanzara mayor número de inconversos para su gloria. ¿Y qué creen que hacían estos miembros que estaban así en el anonimato, que estaban abajo de la plataforma, cubiertos, pero estaban orando? ¿Ustedes creen que estaban descontentos y celosos porque ellos no recibían honra y reconocimiento? Nosotros no debemos de sentirnos celosos, sino gozosos si a un hermano se le reconoce. Oye, Manuel, tú tocas mejor que yo, dicen algunos. Eso me está produciendo un poco de envidia en mi corazón. No. Qué bueno que Manuel está siendo honrado, está siendo reconocido, y me gozo juntamente con él por ese don público que Dios le ha dado. Debemos de gozarnos, y dice Pablo que debemos de honrarnos unos a otros. Para concluir, hermanos, y voy a recapitular. ¿Cómo te sientes? ¿Cuerno, orgulloso, altivo? ¿O te sientes pie, como inferior, insignificante, sin importancia en el cuerpo de Jesús? Todos, tanto el cuerno como los pies, somos necesarios en la iglesia. Vamos a orar.